Hoy preparamos veneziane a la crema. Hola mi gente, hace mucho tiempo que no practicamos bollería, así que hoy me he animado y te traigo la veneziana. La veneziana es un bollito de leche que es espectacularmente esponjoso. Lo he rellenado de crema pastelera, casera por supuesto, y también le hemos hecho una decoración de crema pastelera encima que al hornearse queda preciosa. Luego lo he espolvoreado con un poquito de azúcar glass y listo. De verdad, es una locura. Perfecto para llevárnoslo fuera, para desayunar, para merendar con amigos, para los más peques. Te van a encantar. Vamos al lío. Y comenzamos como siempre por los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y tomar nota o también lo tienes en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con la masa de nuestra brioche. Para ello, vamos a mezclar la harina, el azúcar, la levadura fresca, la ralladura de naranja y de limón, la pizca de sal, el huevo y la leche. Y vamos a darle caña con el amasador. En primer lugar la vamos a tener 3 minutos a velocidad baja. Cuando transcurran esos 3 minutos vamos a subir un poco la velocidad y vamos a ir añadiendo la mantequilla que estará a temperatura ambiente en trocitos. Incorporamos la mantequilla al final porque así la masa quedará mucho más tierna después. Mirad, ya tengo lista la masa. Ahora voy a dejarla fermentar durante 1 hora y media. Puedes fermentarla dentro del horno apagado con un cazo con agua caliente debajo. Así tendrá la temperatura y la humedad perfecta. 1 hora y media. Mientras, vamos a ir elaborando la crema pastelera. Vamos a mezclar las yemas con el azúcar, la maicena, un chorrito de la leche, el resto no, la esencia de vainilla y movemos un poco. El resto de la leche la calentamos y cuando rompa a hervir la añadimos en caliente a hilo sin dejar de remover sobre la mezcla. Lo devolvemos todo al fuego y ahora sí, sin dejar de remover, cuidadito que se agarra, pon el fuego bajito hasta que se espese y rompa a hervir. Ya está lista la crema pastelera. Mirad, hay que pensar en todo. Este bollito es un bollito que va relleno. Puede ser que alguien lo muerda sin saber que lleva crema y se pueda manchar la ropa. Por eso es una crema pastelera que he hecho más espesa de lo normal. Ahora ponla en un recipiente, fílmala a piel y déjala que se enfríe. Bueno, ya ha pasado 1 hora y media y tenemos que tener nuestra masa lista. Espolvorea un poco la superficie de trabajo con harina y vuelca tu masa, mira cómo ha crecido, sobre la mesa. Ahí va. Ahora aplástala con las manos. Esto se hace para desgasificarla. Y vas a cortar porciones de 50 gramos. Si no quieres andar midiendo, pues puedes dividir la masa en 10 o 11 porciones, que son las que me han salido a mí con estas cantidades. Y ahora vas a bolear. Toma los dedos así en forma de pinza, como si fueras un clic de Playmobil, y aprieta sobre la mesa la bola. Así se bolea. Cuando vayas cogiendo práctica, pues prueba, por ejemplo, a bolear a 2 manos, que esto me lo enseñaron a mí cuando aprendí repostería y la verdad es que te ahorra muchísimo tiempo. Bueno, ya la tengo lista. Ahora deja que repose tapada durante 10 minutos. Solamente queremos que pierda tensión, que pierda elasticidad. Y ahora vamos a rellenarlas de crema. Para ello, vuelve a aplastarlas. Yo me he ayudado de un rodillo, aunque también puedes hacerlo con la mano. Y una vez que la tenga ya aplastado, como si fuera una tortita, le pongo una cucharadita de café de crema. Tampoco te pases, ¿vale? Que te dé para cerrarla. Y ahora tienes que sellarla así muy bien, muy bien, muy bien. Que no se escape nada de la crema. Y va cerrando bien la masa. Listo. Ahora le das un poquito de formita más así, que quede redondita. Y ya está lista. Vas a ponerla ya en la bandeja de hornear, con papel de hornear encima. Venga, te hago otra más para que te quedes con la técnica. Aplastamos, dejamos una tortita finita, tomamos una cucharadita de crema y vamos arropando, sellando y cerrando. Ahí va. Perfecto. Le pegamos sus pellizquitos para que no se vaya a escapar la crema. Boleamos un poquito con mucho cuidado ahora que está rellena. Y colócala bien separada de la otra. Yo pongo unas 6 bolas por bandeja. Y vamos a fermentar 45 minutos igual, con el horno apagado y un cazo con agua caliente debajo. Te sobrará como la mitad de la crema pastelera. Es así, no te preocupes. Tómala y trabájala con la varilla.
porque vamos a meterla en una manga pastelera con una boquilla lisa, pequeñita, o si no, sin boquilla, ¿eh? Cortas un piquito de la manga y listo. Ayúdate de un vaso para cargar tu manga. Ahí va. Y vierte la crema pastelera dentro. Aprieta un poquillo para eliminar el aire. Vale, voy a probar qué tal. A ver si sale. Tiene que salirte una espiral limpia. Perfecto. Han pasado 45 minutos, ya mis bolitas están fermentadas y mira qué gorditas se han puesto. ¡Guau! Por eso había que separarlas, ¿vale? Ahora toma un huevo con una pizca de sal y esto es para que no cree babas, para que podamos pincelar bien nuestra masa. Vamos a pincelarlas con el huevo batido con sal para abrillantarlas. Ahí va. Y una vez pinceladas le hago una espiral de crema pastelera, así como estás viendo, que ocupe toda la superficie visible de la bola. Queda guay, ¿eh? Ahí va. Hacemos otra. Bueno, pues así con todos los brioches. Y ahora llévatelo al horno, que tiene que estar precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo. Yo lo pongo sin aire, durante unos 12-13 minutos. Y mira cómo salen de bonitas. Podrías dejarlas así, que están preciosas, pero yo prefiero decorarlas un poquito más. En esta ocasión les he espolvoreado con un colador un poco de azúcar glass así en caliente y luego he dejado que se enfríen. También es muy típico adornarlas con fideos de azúcar blanco. Y bueno, ya tienes hechas tus venecianas a la crema. De verdad, están increíblemente tiernas, aromáticas. Mira, 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 mira. ¡Wow! Es una locura. Bueno, espero que prepares esta receta porque seguro que repites y que me cuentes qué tal te sale. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues porfa, suscríbete a mi canal. Nos vemos prontito. ¡Un besote!